Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estamos una vez más en un programa de la Visión del Silencio. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, el día de hoy nos encontramos con dos grandes invitados, pero bueno, ¿cómo se encuentran? Pati, Julio, César. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Visión del Silencio. Saludamos allá en cabina a Leonardo Uribe y a Jorge Rip. Y bueno, Pati Olivares y Julio Valle son los que nos acompañan hoy de Fundación Gente Pequeña. Y pues les vamos a hacer una entrevista con relación a que pues el 25 de octubre se celebra, bueno, se hace la conmemoración justamente de Gente Pequeña, una población que es muy poco vista y muy poco atendida pues en estos tiempos. ¿Cómo están, Pati? Julio. Bien, gracias, muy agradecidos por estar en este espacio, Julio. Bien, gracias, igual, de igual manera, gracias por la invitación, y pues aquí estamos. Bueno, y para comenzar la entrevista, como ya mencionó mi compañero, pues bueno, es por la conmemoración del Día Mundial de Talla Baja. Y bueno, Pati, quisiera que nos compartieras a nosotros, a nuestro público, pues para empezar, ¿qué se entiende por talla baja? Ok, bueno, pues creo que es un tema importante, empezar como por abordar qué es el grupo social de personas con talla baja o gente pequeña, que ha sido un grupo totalmente invisibilizado, que si bien han existido, pues ahí están, desde hace pues siglos, han estado en un proceso de marginación, de discriminación, en exclusión, ¿no? Okay. Este grupo social se configura, es muy contemporáneo, pero es prácticamente las personas que tienen enanismo, que tienen una estatura por debajo de la promedio poblacional. Okay. Sin embargo, el término de enanismo en el área social ha sido usado de una manera despectiva para señalar o etiquetar a las personas con talla baja. Entonces, dentro se crea, digamos, un movimiento social en México que empiezan a cambiar los términos de el enano o de la enana por personas de talla baja, porque médicamente, por decirlo así, es una talla baja, que es dentro de la promedio poblacional, o gente pequeña, ¿no? Para referirnos a ellos como un grupo social que está luchando en exigibilidad a sus derechos humanos y que ellos mismos se nombran con estos conceptos, ¿no? Fuera de, más allá de que nosotros les digamos enano o enana, ellos se identifican con estas palabras. Okay. En una entrevista anterior que tuvimos, pues justamente el año pasado, por estas fechas, nos comentabas acerca de cómo surgió este movimiento. Yo quisiera que le contaras a la gente brevemente para que pues la que no escuchó y recordarle pues a la que estuvo con nosotros la vez anterior, cómo surgió este movimiento en Estados Unidos. Claro, pues es muy relevante ahorita comentarlo precisamente dentro del marco de la conmemoración del 25 de octubre del Día Mundial de las Personas con Talla Baja, cómo surge esto que ahora ya es un poquitito más visible, que es, así lo nombran esta comunidad, un movimiento para la inclusión, el respeto de las personas con talla baja. El 25 de octubre, y esto va relacionado con el 25 de octubre, se elige ese día en honor a un activista y actor estadounidense quien fundó la primera fundación de gente pequeña en Estados Unidos, que es Little People of America, mejor conocido como Billy Barry, ¿no? Y él, en honor a él, se escoge este día para la conmemoración. Y anteriormente a esta asociación, que ya tiene bastantes años de existencia y trabajo, no solamente en el tipo de enanismo más común, que es la acondroplasia, sino en otras displasias óseas, pues empiezan a crear, antes no había tanta visión y tanta, digamos, activismo hacia los derechos de las personas con talla baja. Solamente pues a lo mejor se les daban espacios para el espectáculo, pues se les veía en ciertos espacios, ¿no? Pero no se había hecho algo más como un grupo organizado, ¿no? O un grupo que luchara juntos por algo en concreto. Y ahí empiezan a surgir, digamos, estas semillas ¿no? Y en México, pues hace un poco más de 30 años, también inspirados en estos otros países que empiezan a tener esos encuentros, reuniones, compartición de experiencias, surge también aquí en México con los pues precursores de todo este movimiento que están en Guadalajara, Jalisco, Margarita y Eladio,
saludos a ellos que muy probablemente nos estén escuchando. Y con Javier Estrada, que era conocido como el abuelo, que él ya falleció, pero ellos empiezan a hacer algo aquí en México. Y pues bueno, a través de los años ya tenemos fundaciones en muchos estados de la República y tenemos lo que es el Consejo Nacional de Gente Pequeña, este órgano que conjunta a todos los representantes de cada estado para trabajar con fines, pues ahora sí que a nivel federal, a favor de la inclusión de las personas con talla baja. Ok. Quisiera que nos comentaras qué cambios en la legislación se han logrado aquí en nuestro país para que se tome en cuenta a esta población y sobre todo que se respeten y se garanticen sus derechos. Bueno, pues muy rápidamente, porque sí ha sido como han sido bastantes años y bastantes iniciativas o propuestas que ha tenido la gente pequeña, sobre todo al ver las necesidades que tiene, ¿no? Pues son muy concretas las que sí se pudieron hacer en exhorto o la que sí se pudo hacer una reforma o una iniciativa aprobada por las ambas cámaras, ¿no? De diputados y de senadores. En 2011 se empieza a ver la cuestión de que la talla baja, o al menos la palabra enano, tiene que ser, o sea, es una palabra discriminatoria. Entonces se empieza a trabajar en la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Se logra meter lo que es la talla baja, ¿no? Para que no sea discriminatorio usar la palabra enano. Sin embargo, también empieza el debate por la cuestión de la discapacidad, ¿no? De que si talla baja es o no una discapacidad. Entonces, en 2013 se quita esa palabra de enano o de talla baja en la ley federal, y entonces se empieza ahora a buscar que la talla baja esté inserta dentro de las personas con discapacidad, y digamos que así ya se homologa mejor, ¿no? La legislación. En 2013, por primera vez, se celebra lo que es el Día Mundial de las Personas con Talla Baja en México. Y en aquella ocasión, pues lo celebra México y algunos países empiezan a sumar, ¿no? Esto sí es importante mencionar, y yo creo que es algo interesante, que es una idea mexicana. Es una idea que nace en el Consejo Nacional de Gente Pequeña, la propuesta del Día Mundial, y ha tenido tanto éxito que en otros países han empezado a exigir que sea el Día Mundial también en sus países, y a reformar, ¿no? También su legislación. Y bueno, después se hace un exhorto en la Cámara de Diputados a que el Poder Ejecutivo pueda apoyar esta iniciativa del Día Mundial en la ONU, ¿no? Porque todavía la ONU no lo reconoce como Día Mundial. Y bueno, pues este año va a ser el 6º Día Mundial, ¿no? O sea, sí, ya para que podamos ver que esto ha sido una iniciativa de la misma sociedad civil organizada, sí, y que ha sido apoyada a nivel mundial, ¿no? Y bueno, después, en 2015 se logra en México, a través de la legislación, el Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña, ¿no? Ahí lo pusieron como talla pequeña, conjuntando lo que es talla baja y gente pequeña, ¿no? Bueno, se queda así, pero es lo mismo, ¿no? Y por primera vez, digamos que en México se hace el Día Nacional. Esto que hace repercute en otros países para que también lo puedan meter en no sé, el Día Nacional en otro lado, ¿no? En otros países. Y también motiva a que, por ejemplo, en cada estado lancen iniciativas a sus congresos para celebrar el Día Estatal en Guadalajara, ¿no? En Jalisco, el Día Estatal en Guanajuato. Y varios estados lo hacen. Y no conforme a eso, otros estados, como la discriminación está inserta en diferentes niveles, pues empiezan a decir el Día Municipal de Talla Baja. Entonces los estados empiezan a trabajar también a nivel municipal o local, ¿no? Y bueno, después viene el exhorto al INEGI para poder tener algunos parámetros que nos digan o nos den algunos indicadores de cuántas personas con talla baja hay en México, porque no hay una estadística hasta el momento. Hay algunas aproximaciones, pero pues lo retoman de las displasias o de los tipos de enanismo más comunes, ¿no? Pero hay una gama enorme de enanismos, o bueno, de tipos de enanismo, ¿no? O displasias, síndromes, enfermedades poco frecuentes, etcétera, ¿no? Y la última, que es la que es de las más importantes, es la reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En esta reforma, si bien se tuvo mucho el debate de si la talla baja era un tipo de discapacidad aparte o se tenía que acoplar a lo que ya viene en la convención, en tratados internacionales, por eso estaba en que sí, que no. Bueno, pues se logra modificar la ley
en el apartado de que ninguna persona con discapacidad podrá ser discriminada en el acceso de todo lo que le corresponde a las personas con discapacidad por un trastorno de talla. Entonces aquí entra lo que es talla baja y cualquier otro tipo de trastorno que no sea por la promedio poblacional, ¿no? No se modifica nada en cuanto a definiciones de discapacidad, porque la talla baja es considerada una discapacidad motriz, y en la talla baja también vemos otro tipo de discapacidades, la auditiva y, por ejemplo, la visual, que es la más común, ¿no? Claro, pueden venir otro tipo de discapacidades dentro de la clasificación de la convención, pero bueno, son casos como más específicos, ¿no? Pero en sí es una discapacidad motriz. Este es el tema como más novedoso y se sigue trabajando en esto porque, digamos, aplicar la ley o hacerla ya en la vida cotidiana es lo que más les ha complicado a esta población. Ok. Bueno, pues ahora vamos a pasar con Julio. Julio, yo quisiera que nos platicaras a nosotros, a nuestro público, qué es vivir con talla baja y cuáles son los principales obstáculos a los que te has enfrentado. ¿Qué es vivir? Pues es una lucha diaria que tenemos más que nada. ¿Por qué? Tan solo por la aceptación de que la gente que decimos nosotros que es talla normal, o sea, no nos acepta muchas de las veces. Siempre estamos señalados, lo que es en la calle, en cualquier lugar público, siempre somos señalados. ¿Por qué? Porque piensan que nosotros al estar con esta discapacidad o con el enanismo, como se lo estaban mencionando, no servimos para nada. Muchas de las veces nos han dicho, es que ustedes no sé por qué están aquí, porque no sirven para nada. De hecho, en mi caso ahorita lo he vivido con mi hijo, porque ahora sí soy papá soltero. Con mi hijo también, a él le deseaban hasta la muerte, porque desde que él venía en la panza de su madre, ya sabían que él venía con la cronoplasia. Y de hecho mucha gente le deseaba la muerte, porque decía que para qué lo iba a tener si él no iba a servir para nada, en este mundo. Entonces sí son muchas dificultades, tan solo en lo laboral también, porque muchas veces nos cierran las puertas también, porque piensan que porque somos de baja estatura no podemos hacer lo mismo que es una persona normal, en la cual pues ahora sí están muchas veces equivocados. Muchas veces se les ha demostrado que muchas veces nosotros, hay veces que podemos hacer las cosas mucho mejor que una persona normal, que tenemos también el mismo conocimiento, la misma forma de hacer las cosas, pero mucha gente nos discrimina tan solo por ser pequeños, nos dicen que no servimos para nada. De hecho, hasta abusos sexuales también hemos recibido por parte de la gente, porque piensan que somos como un juguete o que venimos a este mundo para hacer diversión de la demás gente. Ok. Y en la cuestión, por ejemplo, en la accesibilidad, ¿qué obstáculos te enfrentas en tu vida cotidiana, en lo laboral? En mi vida cotidiana, pues en accesibilidad solamente se puede decir lo que es en el transporte, de que muchas veces, bueno, no muchas veces, sino la mayoría de las veces, que siempre se nos dificulta a nosotros subir tan solo en los autobuses que están altos. Muchas veces, en mi caso, más cuando ando con mi hijo, de hecho Patti lo ha visto, porque ahora sí en convivencias he traído a mi hijo. Muchas veces me cuesta trabajo subirme al camión. Siempre tengo que venir yo acompañado de otra persona para que me ayude con mi hijo. ¿Por qué? Porque sí se nos dificulta a nosotros subirnos en el camión, porque el escalón está muy alto. En ocasiones, de hecho, también en lo que es en el metro, también muchas veces se nos dificulta. Entonces sí hay muchas veces tan solo para ir a los sanitarios también, en lo que son en los cines también, ¿no? En cualquier lugar donde luego muchas veces te tienes que lavar las manos, en los restaurantes, todo eso, o sea, igual se nos dificulta, porque ahora sí los lavamanos están a cierta altura para una persona de talla normal. Entonces muchas veces a nosotros se nos dificulta, porque decimos, bueno, ¿y nosotros cómo nos vamos a lavar las manos? ¿Nosotros cómo vamos a hacer del baño? Cuando muchas de las veces tan solo los visitorios están a cierta altura para una persona normal. Entonces sí son muchas cosas que sí se tendrían que ver para que nosotros tuviéramos ya un poquito más de ¿cómo se le puede decir? De inclusión, así hacia ciertas cosas. Pues me quedo pasmado, porque sí, no, realmente has respondido muchas preguntas, pero también generas otras, ¿no? Me quedo con lo de que dices del cine. Pues es un espacio que, o sea, muy pocas personas tienen acceso, ¿no? Hablando de personas con discapacidad. Y
Y pues, bueno, tu hijo está pequeño por lo que estabas comentando fuera del aire. No sé como qué planes tengas para convivir con tu hijo para que, bueno, conforme vaya creciendo tenga las posibilidades que a lo mejor quizás tú no tuviste de jugar fútbol o de ir al cine, de ir al teatro, todo esto. ¿Qué es lo que se está planeando, digamos, en Fundación Gente Pequeña para que justamente se tomen principios legislativos para que se mueva ahí en la Cámara de Diputados, en la de Senadores? Es exactamente lo que más o menos estaba comentando hace rato, Pati. Lo que estamos buscando es de que se haga conciencia con, ahora sí, con lo que son gobernadores, lo que son diputados, senadores, esos, de que vean el cómo nos pueden ayudar a nosotros. En hablar con empresas tan solo, digamos como ahorita de que el cine o en restaurantes, de que nos pongan un espacio a nosotros, más que nada para poder también, como lo estaba diciendo hace rato, ponernos lavar las manos. Hay veces que de hecho hasta las sillas de los mismos restaurantes, hasta de los mismos cines, están muy altos para nosotros, no nos podemos ni subir, o a veces están un poquito chaparros, por ejemplo en el cine, entonces pues, tú te quedas hasta atrás y pues, nada más pues, ves la cabeza del que tienes enfrente, porque no ves bien más que nada la película, ¿no? Es lo que se está buscando más que nada. ¿Por qué? Porque yo lo que yo no quiero es que mi hijo viva lo que yo estuve viviendo en mi infancia. Por eso es lo que estamos haciendo, y es por eso que también yo me uní a lo que es a este movimiento, porque de hecho yo desconocía este movimiento. Yo lo conocí gracias al señor Ricardo, que también le mandamos un cordial saludo, igual que a su esposa, que gracias a él yo conocí el movimiento, porque fue cuando yo necesitaba el apoyo de ellos. Entonces, de hecho yo ni los conocía. De hecho simplemente me metí a lo que fue a Facebook, y sin querer lo encontré él. Entonces yo le mandé solicitud, le mandé un mensaje, y él luego me conectó con la persona directa, que es el estado de Toluca, con la presidenta, para que yo me pusiera, ahora sí pudiera platicar con ella y comentarle mi situación. Entonces fue como yo empecé a conocer el movimiento, vi por lo que se está luchando, y ahora sí, como dijera el dicho, ¿no? Dije, pues de aquí soy, ¿no? Porque yo también estoy luchando para que mi hijo no tenga lo que, o viva lo que yo viví en mi tiempo, lo que es en mi infancia, y hasta la fecha lo sigo viviendo, que es la discriminación, simplemente. Sí, bueno, en la entrevista anterior justamente nos platicabas, Pati, que justamente por lo que no se ha hecho un consenso, una estadística de las personas de gente pequeña, cuántas hay en cada estado y todo esto, es porque la misma gente pequeña se siente como excluida y como que se esconde, ¿no? Los mismos familiares se esconden. Entonces yo les pregunto a los dos, ¿tú cómo viviste antes de enterarte del movimiento? Si vivías apartado, escondido, o bueno, con tu familia, y si piensan hacer como algún movimiento justamente para generar las estadísticas. En mi caso, pues ahora sí, mi infancia fue, digamos, normal, a comparación a como tú comentas, de que sí hay familias, de que sí, cuando tienen un hijo con acronoplasia, lo sobreprotegen mucho, o sea, porque ahora sí, como decimos nosotros, lo meten en su globo, en su esfera, y no quieren que lo toquen. ¿Por qué? Porque no quieren que les hagan daño, y más que nada pues es por falta de información, ¿no? Ahora sí, de acercarse a una persona que tenga la misma condición. En mi caso pues fue lo mismo, nada más que mi familia me dejó ahora sí ser libre, se podría decir. Lo único que sí no me dejaba es de que, por ejemplo, porque desde mi infancia, y me di cuenta ya después de que mucha gente con acronoplasia, en lo que se refugia es lo que son los circos, lo que son, y ahora sí, más que nada en los circos. Entonces mi familia lo que hizo fue de protegerme en ese aspecto, de que yo no agarrara y que fuera el único recurso que hubiera para poder sobrevivir, para poder vivir. Entonces fue lo único que hicieron en el protegerme en ese aspecto, y gracias a eso pues ahora sí. Yo no digo que nunca lo voy a hacer, porque dicen por ahí la palabra nunca no existe, ¿no? A lo mejor el día de mañana que yo no tengo un trabajo, a lo mejor va a ser mi último recurso, ¿no? Pero por el momento siempre luchar y demostrar a la gente que, pues que no es el único recurso, simplemente que si tú quieres y más que nada tienes decisión, puedes rehacerte en cualquier cosa.
ya sea profesional o no sé, pero no es el único recurso en el que ahora sí el que está. Entonces fue en lo que a mí mi familia me ayudó, más que nada. Y es lo que yo hago con mi hijo yo no lo sobreprotejo. De hecho, ahora sí Pati lo ha visto, compañeros del consejo, más que nada, yo apenas viví el año pasado el primer congreso, y vieron que mi hijo cómo es, o sea, mi hijo es libre, o sea, no es de que hay vente y no quiero que le hables, no, yo lo dejaba y muchos así, por eso se ganó el cariño de toda la gente, porque él es muy independiente, no es de que, ay sí, es que vente porque conmigo, si no estás conmigo no, yo lo dejo que haga. ¿Por qué? Porque es lo que quiero que él se dé cuenta que no por tener esa estatura no es una persona que pueda tener la felicidad que una persona normal la tiene. Respecto a esa pregunta, perdón, ya como comenta César, pues surgen muchas, o sea, das mucha información que genera pues mucho más preguntas, y la primera que quisiera comentarte es, en el ámbito de buscar un trabajo, ¿se te ha complicado o se te han cerrado las puertas por tener la condición de talla baja? Y si es así, ¿qué es lo que tú has hecho o cómo te ha apoyado la fundación o algún otro organismo que está en defensa de estos derechos? En ese aspecto, sí, me han cerrado las puertas muchas veces. ¿Por qué? Porque por lo mismo vuelvo a repetir de que te ven con con el tamaño, con la talla, y te dicen es que no, tú no puedes realizar el trabajo. Entonces muchas veces ya hasta se lo he dicho, bueno, ¿cómo me estás diciendo eso si no me has puesto a prueba? Ponme a prueba y vas a ver que yo te lo demuestro y te lo hago. Cosa que en la empresa en la que yo estoy trabajando, tengo ya alrededor de 16 años trabajando para esta empresa. Esta empresa me abrió las puertas, ahora sí, pero bien, en el ámbito de que nunca me discriminó desde lo que es el dueño, nunca me discriminó ni lo que fue el personal ni nada, al contrario, hasta la fecha me han apoyado, en el cual de que les digo, ¿saben qué? Quiero hacer esto, adelante. ¿Por qué? Porque sabemos que tú lo puedes hacer. Ahorita de hecho paso por una situación con mi hijo, lo repetí ahorita, pues ahora sí, yo nomás lo tengo a él, y ellos me han apoyado mucho, en el aspecto de que si necesito algo, sabes que Julio, vete, si necesitas estar con tu hijo, vete, no hay ningún problema, buscamos quién está aquí mientras en lo que tú solucionas tu problema. He tenido cierto apoyo, cierta confianza en esa empresa, en lo cual muchas empresas no lo hacen, y es lo que por ejemplo estamos pidiendo también, y estamos luchando por el cual se nos den las mismas oportunidades a todos, que las mismas oportunidades que tiene una persona de talla normal, porque somos iguales, lo único que nos hace diferentes es el tamaño. Ok. También quisiera hacerte otra pregunta. ¿Cómo viviste este proceso de que naciera tu hijo con talla baja? Bueno, tú comentas que ya desde que él pues venía en el embarazo, ustedes ya sabían que tenía pues la condición de talla baja, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de aceptación? Pues de mi parte, pues ahora sí yo estaba contento, porque pues, ahora sí fue una cosa que me enseñó mi familia, de que ahora sí el hijo como venga, pues es tu hijo, ¿no? Y lo tienes que aceptar más que nada, ¿no? Y dije, Dios me dio esta bendición de mandarme a un niño también igual que yo, de talla pequeña, y pues dije, pues, cuidarlo, ¿no? Más que nada darle el cariño que también mi familia también me brindó, y me sigue brindando hasta la fecha, porque ellos también lo aceptaron, pero bien. De hecho, cuando yo me tengo que ir a trabajar, mi familia es la que me ayuda a cuidarlo, y lo han aceptado bien. ¿Por qué? Porque pues ahora sí, como vuelvo a repetir, es una persona que tiene corazón, tiene sentimientos. Lo único, como lo vuelvo a repetir, como dije hace rato, lo único que nos hace diferentes pues es el tamaño nada más. Ok. ¿Y qué recomendaciones le darías pues a una persona a las familias, por ejemplo, que apenas están pasando por este proceso? Ya nos comentaste como algunas, ¿no? Pues no sobreprotegerlo, o sea, dejarlo ser independiente al final, ¿no? ¿Qué recomendaciones le darías tú a esta familia, a familiares que a lo mejor nos estén viendo, que tengan hijos con talla baja? Pues la única recomendación, como ya ahora sí lo comentas de esto y lo había yo mencionado antes,
es de que pues, los dejemos más que nada, les demos la libertad de ser como ellos quieren ser. Bien dice el hecho por ahí que al niño hay que dejarlo ser como él quiera, nunca tenerlo, ahora sí dijéramos, como bajo amenaza de que quiero que tú hagas esto. No, ¿por qué? Porque son niños. La infancia, muchos de nosotros quisiéramos de volver a tener la infancia que tuvimos antes, ¿no? Dicen por ahí, antes cuando era pequeño quería ser adulto, ahorita que estoy adulto quisiera ser pequeño. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿no? Y pues ahora sí el consejo que les podría dar es de que si tienen alguna duda se acercaran ahora sí con nosotros, buscaran a una asociación o buscaran una asociación que es de aquí de la Ciudad de México, en la cual está Patti, y igual si pueden, si quieren igual localizarme a mí también, con muchísimo gusto, para eso estamos, también para ahora sí resolverles sus dudas y responder sus preguntas que tengan sobre este tema. Sí. Y así háganlo. Justamente nos quedamos con la pregunta, Patti, de las estadísticas, de qué movimientos van a tomar, qué principios, pero también quisiera que nuestro público supiera para qué sirven estas estadísticas, porque quieren saber cuánta población tienen en Guadalajara, en Tuxtla, etcétera, pues justamente para poder trabajar, ¿no? Si quieres exponer. Claro. Sí, pues fíjate que sí es muy importante, porque a la hora de empezar como todo este recorrido legislativo, lo primero que te piden, o incluso a la hora de ir a cualquier institución, lo primerito que te piden, ¿cuántos son? ¿No? Es algo pues que luego dicen, no, que no es humano, que pues, pero siempre por protocolo te piden cuántos son. Si son muchos, se mete una iniciativa. Si son pocos, pues con la pena, ¿no? Entonces, porque es importante para demostrar que es una población que existe, ¿no? Y en números, y que si bien sí se da esta parte que en muchos lugares, sobre todo en ciertos estados de la República, a lo mejor en provincia, en donde ya hay otros tipos de cultura, de ideología, e incluso donde todavía hay muchos prejuicios hacia la gente pequeña, que se oculta, que se esconde a la población, pero también hay mucha que está laborando, que está haciendo su vida, sí, que está allá afuera, ¿no? Independientemente de la discriminación que sufren y demás, pues están viviendo como cualquier otra persona, ¿no? Y es importante tener esta estadística. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tuvimos no como una cantidad, pero al menos sí en COPRED se pudo hacer, dentro de una de las encuestas que hace de la discriminación, posicionar en el lugar número 10 como de los grupos más discriminados por motivo de discriminación por la estatura. Entonces esto nos sirvió mucho para decir, bueno, pues dentro de la discriminación el número 10 pues es un número importante. Entonces empezaron a impulsarse las iniciativas, ¿no? O las reformas de ley. Y al menos ahorita de lo que se va a trabajar en materia legislativa es que dentro del censo poblacional o dentro de este registro nacional de personas con discapacidad se pueda ver que también se meta la condición de talla pequeña dentro de la discapacidad motriz, la talla pequeña, para saber cuántas personas con esta condición hay. Y con esto, pues bueno, ya cuando se tenga un aproximado, si es que se logra tener, que esperemos que sí, que estamos trabajando en ello, ahora sí, qué políticas públicas, qué programas sociales, qué se puede aportar en cada estado, porque en cada estado es diferente, hay necesidades distintas, es un contexto diverso, ¿no? Y en cada estado, qué se puede hacer a favor de la inclusión de las personas con talla baja, ¿no? Y ahí ya empieza, digamos, la normatividad y la regulación de todo, acciones afirmativas, como toda esta parte por la igualdad y no discriminación. Okay. Pues hablando de este tema, ¿tú cuáles crees que sean las acciones que hacen falta para que realmente exista una mayor inclusión? O sea, son muchas, pero las principales, ¿cuáles crees que sean? Híjole, es un tema complicado, porque incluso pues también el tema de la inclusión institucional, ¿no? Como parte del Estado mexicano, es un tema de debate, en la academia, en organizaciones sociales, ¿no? Es un cambio cultural, ¿no? También de cambio de conciencia realmente, que es la inclusión, qué se entiende por la inclusión. Entonces,
cuando me haces esa pregunta, pues me pone a pensar en diferentes puntos, ¿no? Al menos enfocándolo en lo que está allá baja, pues bueno, si bien la inclusión o la exclusión o la discriminación no solamente se da en talla baja, se da en muchísimos otros grupos, incluso en muchas áreas de la vida cotidiana de cualquier persona. Bueno, pues en talla baja vemos pues esta parte de discriminación interseccional también, ¿no? En donde se meten otras cuestiones, no solamente la discapacidad, sino el género, la edad, la condición de salud y un montón de variantes, ¿no? Sí. Como cualquier otro grupo. Entonces, de las acciones que hacen falta para, digamos, ir caminando hacia la inclusión, pues primero pues es trabajar con la población de talla baja, ¿no? Empezar a trabajar en las mismas familias, en las mismas personas que tienen esta condición o personas que conviven con personas de talla baja y personas que no conviven con personas con talla baja o están alejadas de este tema, para empezar a trabajar el tema de la diversidad, ¿no? El tema de la inclusión, el tema de la diferencia de nuestros cuerpos, el concepto de la normalidad, ¿no? De los estándares que hay, ¿no? Empezar a romper con estas barreras, estos prejuicios, estas ideas que ya se tienen preconcebidas, que son inyectadas culturalmente incluso desde que nacemos, generaciones atrás, ¿no? Es una estructura bastante compleja, ¿no? Y bueno, ya trabajando con la población, que es lo primero, cuando ellos son conscientes de su condición, cuando ellos ven la complejidad del tema y de las dificultades que hay en la vida cotidiana, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino en otros países, que también el grado de discriminación es distinto, empezar a trabajar por hacer incidencia en cada estado de la República y en México, ¿no? Como se ha empezado a hacer, el caminito que se ha empezado a hacer. El ámbito legislativo no es el único, ¿no? Si bien es muy importante porque se modifican las leyes y porque ya hay en papel algo que te respalda, pero si bien es cierto, no solamente basta con tenerlo escrito, ¿no? En la práctica muchas veces esas leyes no se cumplen, ¿no? Es lamentable, pero pues así es nuestro Estado democrático, ¿no? Entonces, ante estas deficiencias que tiene el Estado, pues para eso existen las organizaciones sociales, ¿no? Y o grupos independientes de trabajo, como la iniciativa del Día Mundial. No ha sido aprobada por, digamos, por un órgano mayor, pero sigue siendo conmemorado, ¿no? Sí. Eso, o sea, seguir bajo esta línea de organización y de lucha que ha tenido el movimiento de gente pequeña y seguir hacia el ámbito de la inclusión, ¿no? Desde diferentes miradas, desde la parte de derechos humanos, que es muy importante, pero también desde el cambio de conciencia o de el cambio de cultura que también podamos tener como sociedad, ¿no? Es un tema muy amplio y no me quiero extender, pero y mucho debate, pero lo reflexionemos, ¿no? Exacto. Y continuando por estas incidencias que mencionas de pues ustedes pueden lograr con el gobierno, ¿qué incidencias ha tenido México con respecto a otros países y otros países con respecto a México? ¿Cuáles han sido los cambios que se han logrado a través de esto? Bueno, pues por ejemplo a través del Consejo Nacional, pues diferentes estados participan y hacen diferentes iniciativas, proyectos y demás en cada estado, lo que se recoge a través del Consejo Nacional. En el Consejo Nacional afortunadamente se ha tenido oportunidad de ir a otros países y ver otras realidades en otros países, ¿no? Por ejemplo, apenas se fue Marisela, que es representante del estado de Guanajuato, a un congreso con la Fundación ALPE en España. Y pues ahí se está abordando también el tema de talla baja, que una visión internacional es muy distinta también, ¿no? Y se juntan diferentes países, ¿no? Ricardo Castro, que también se fue a Berlín a un encuentro, Marta Elena, que es la presidenta actual del Consejo Nacional, y Catalina Gaspar, de la Fundación de Gente Pequeña, que muy bien la conocen, también se fueron a España a un encuentro de adultos con talla baja, y abordaron como esta parte de que es un tema muy importante, los adultos de talla baja, ante el contexto que ahora vemos, ¿no? Que el cambio generacional y la cuestión médica, ¿no? Que si bien en otros países, sobre todo ahí en España, pues tienen muchísimo más desarrollado que México. Y pues la oportunidad que también Rodrigo y tuvimos de ir a España a un encuentro internacional de asociaciones, y desde esa perspectiva es que puedo abordar un poquito más de estas diferencias, incluso culturales, que hay, ¿no? Hay en otros países en donde se ha trabajado mucho la cuestión de hacer crecer a la persona de talla baja, ¿no? Las intervenciones médicas, las intervenciones quirúrgicas, los tratamientos y demás. En México, ante la deficiencia del sector salud y el alto costo de este tipo de operaciones, y que realmente muchas veces son experimentaciones, se ha trabajado hacia otra área que a nivel internacional lo notan y dicen, interesante, ¿no?
los mexicanos somos chaparritos y ahora talla baja, te imaginarás, ¿no? Pero o sea, aquí se ha trabajado por la aceptación de esta condición, por la aceptación de las diferencias en los cuerpos, por la diversidad y la inclusión de todos, ¿no? Entonces, sí, bien, es muy respetable y adelante quien quiera operarse, ¿no? Pero siempre y cuando sea una decisión de la propia persona, porque muchas veces, pues sí, obviamente se aprovecha pues la edad de las personas de talla baja, sobre todo niños, para hacer este tipo de intervenciones, pero pues quizás no es una decisión propia del niño, ¿no? Es más de los padres. Y las complicaciones que le siguen de una operación o en el proceso es muy complejo, ¿no? Años de sus vidas con aparatos o hospitalizados, ¿no? Entonces es un tema complejo. Y en esa parte va hacia la visión que ha tenido México en otros países, ¿no? También, como les comentaba, la celebración del Día Mundial, pues fue algo muy innovador porque si bien estas poblaciones están ahí, existen, viven, nacen y todo, pero no se había considerado una fecha, ni mucho menos un movimiento, y menos que se hiciera incidencia en políticas públicas o en reformas a ley en cualquier estado y en cualquier país, ¿no? Y esto inspiró a otros países, ¿no? A Brasil, por ejemplo, que también pudo hacer reformas en su legislación, y en otros países que se ha seguido, digamos, este caminito que se ha hecho en México, ¿no? Claro, algunos tendrán mayor facilidad en sus propios países y otras menos, pero digamos que México sí ha sido un referente, y de hecho, de eso me he dado cuenta, ¿no? Afortunadamente, la gente pequeña en México ha tenido muchísimo que aportar a nivel internacional, y de los otros países hacia acá, obviamente, pues se ha necesitado muchísimo la parte de salud, la cuestión médica, porque tienen una atención mucho más especializada, ¿no? Sí tienen personal especializado, o sea, luego por eso la necesidad de los congresos de traer a gente experta en materia de talla baja aquí, ¿no? Principalmente en la cuestión médica. Okay. Respecto a estas iniciativas justo que comentas de, pues sí, que México fue un referente para otros sobre el Día Mundial, pues sabemos que se acerca justamente el 25 y va a haber pues una conmemoración, un evento que está organizando pues Fundación Gente Pequeña. No sé si quieras comentarnos un poco sobre esa celebración. Sí, bueno, pues cada año se celebra este día. Normalmente se escoge es el 25 de octubre, pero se escoge que sea entre semana, fines de semana, porque entre semana es muy complicado. Entonces, este Día Mundial, al menos aquí en la Ciudad de México y área metropolitana, se va a celebrar el 27 de octubre, que es el sábado, a partir de las 9:30, ¿no? Aquí en el foro abierto del Parque México, muy cerca aquí de la Condesa, y se van a tener una serie de actividades pues recreativas, ¿no? En donde se va a abordar pues el tema de talla baja, y principalmente este tipo de eventos se aprovecha para que la comunidad se conozca, conviva, porque si bien sí hay muchas personas de talla baja adulta y demás, pero al menos de la experiencia que hemos tenido aquí en la Asociación de Talla Baja en Ciudad de México y área metropolitana, es que se han acercado muchos papás y mamás. Entonces están en la duda, con los miedos, con toda esta parte, y lo que hacen, pues, o al menos este tipo de eventos, es que se integren, hacer crecer más la comunidad y resolver este tipo de dudas y preguntas, como bien señalaba Julio, ¿no? De esta experiencia que ya tienen los papás o incluso las personas de talla baja, que estas nuevas familias con los miedos y la incertidumbre y los prejuicios y todo lo que se les inyecta desde que ya pues tienen a sus bebés en brazos, ¿no? ¿Cómo resolver, no? Y que no son los únicos que están ahí. Apenas en el evento pasado que tuvimos sobre avance legislativo, fue una chica nueva que nunca había visto a una persona de talla baja, y ella es una jovencita, ¿no? De 20 y tantos años, perdón, no me acuerdo de tu edad, pero 20 y tantos años, y nunca había visto a una persona de talla baja, ¿no? Entonces estos eventos sirven para eso, para hacer más comunidad. No sé si quieres abonar en algo para invitar a los demás. No, pues ya, creo que lo dijiste todo, pero sí, es más que nada, como también lo mencioné hace rato, pues los invitamos a que se acerquen a nosotros para, como lo estaba diciendo Pati, para aclarar sus dudas que tengan, porque sí, muchas de las veces, como él lo está diciendo, y sí me acuerdo de esta compañera que fue por primera vez vio a gente pequeña, o sea, igual que ella, mucha gente, como estábamos diciendo hace rato, los esconden.
¿Por qué? Porque tienen miedo a que se vayan a burlar de ellos, ciertas situaciones que llegan a pasar, y desconocen todo este tipo digamos, de proyectos o de avances que se han logrado en las fundaciones, ¿no? Entonces, pues sí los invitamos o los exhortamos más que nada, de que si pueden acompañarnos ese día, con muchísimo gusto, las puertas están abiertas, es hacia todo el público en general, y cualquier duda que tengan, como así lo reitero y lo dije hace rato, ahí se las vamos ahora sí a responder o sacarlos de su duda. Yo quisiera que ahondaras un poquito más en respecto a ti, cómo cambió tu vida, tu visión, cuando encontraste lo de la fundación. ¿Qué cambios notaste? ¿Qué cambios noté? Pues el cambio de que dije, pues no estoy solo, más que nada. Hay gente con la que puedo, o me puede apoyar, o me puedo respaldar. Y créeme que en esta asociación, en lo que es por parte a nivel república, lo que es el consejo, créeme que yo he recibido mucho apoyo. Tanto así, ¿cómo se dice? Emocional, tanto laboral, como, por ejemplo, si tengo algún problema, sé que hay una persona que me puede escuchar. Porque todos hemos pasado, a lo mejor no por la misma situación, pero hemos tenido algún problema semejante que alguno de nosotros también lo hemos vivido. Y la verdad, pues sí fue, como te lo voy a repetir, dije, ¿dónde estaban que no los había encontrado? O sea, ¿por qué no los encontré yo mucho antes? Porque sí, es un gran apoyo, te lo voy a repetir, y es como lo vuelvo a repetir, los invitamos a que busquen una asociación, aquellas personas, o sea, de su estado más que nada, porque no cubrimos totalmente toda la república, pero sí abarcamos la mayoría. Entonces, en cada estado hay una asociación, más que nada. Antes no estaban así vistas, pero ahorita por eso se está haciendo mucho ruido, para que ahora sí toda esta gente que está escondida salga, que vean que pueden ver un mundo igual como lo ve una persona normal, y yo creo que hasta mucho mejor. Así, más que nada dentro de la asociación, porque ahí encuentras mucho apoyo, mucho cariño, mucha amistad, encuentras de todo. Okay. Pues ya lo oyeron, acérquense a la asociación, a cualquiera, no solamente esta Fundación Gente Pequeña, y no solamente en el Estado de México, sino en varios lugares de la República. Y bueno, ya hablamos de lo que es Talla Baja, del movimiento, cómo surgía en Estados Unidos, de las políticas que surgieron el 2011, el cambio de la definición del término, de enano a talla baja o gente pequeña. En 2013 el día de talla baja o talla pequeña, dijiste. No, el 2015 talla pequeña, en 2013 el día mundial de talla baja. Y pues no sé, ya escuchamos el testimonio de Julio, muchas gracias por habernos compartido. Ya entendimos la incidencia que tiene México en otros países, la iniciativa que tuvo para que surgiera el Día Mundial, que todavía no es reconocido por la ONU, esperemos que pronto. Y bueno, pues no sé si quieran agregar algo más, o alguna otra pregunta que tenga Lore. No, pues yo quería decirle que un comentario que le quieres decir a nuestro público, algo que a lo mejor creas que nos faltó abordar, que creas que es importante, pues que el público lo sepa, pues que adelante nos comentes o nos digas también tu Pati. Bueno, pues sí, a mí en lo particular, efectivamente, a todas las personas que nos puedan ver y nos puedan escuchar, reiterando lo que decía Julio, hay diferentes estados de la República Mexicana en donde ya hay asociaciones, si bien es bien difícil trabajar en contextos pues distintos, pero eso es trabajo de la misma gente, ¿no? De talla baja, de los padres de familia, y que han estado trabajando y viendo cómo transformar sus propias realidades en cada estado. Entonces, a través del Consejo se hace como todo este apoyo y toda esta vinculación. La Fundación de la Ciudad de México, del Estado de México y de otros estados de la República Mexicana están en coordinación
para que si en algún momento, no sé, ustedes ven la página de otro estado, pregunten, ¿hay fundación en mi estado? Y se direccionan a su estado, ¿no? Y si quieren ir a los congresos, este año también se va a hacer el Congreso Nacional de Gente Pequeña en Querétaro. Adelante, las organizaciones o la organización sede es de la fundación en Querétaro, pero también se está en coordinación con el Consejo Nacional para ver la cuestión de los temas, la cuestión de todo lo demás que conlleva hacer un Congreso Nacional. Y bueno, pues, pues más que nada agradecer a Julio, y por eso lo quería traer en este espacio, porque si bien hay muchas, normalmente las madres de talla baja o las mujeres son las que se hacen cargo de los hijos y sacan adelante a sus hijos y sus hijas, pero en el caso de Julio realmente es un caso muy padre ver también siendo un padre soltero, ¿no? ¿Qué dificultades por cuestión de género también se puede encontrar? Sacar adelante un niño talla baja con la misma condición que ya nos decía, las dificultades a las que se enfrentan, porque es muy diferente la realidad de padres talla promedio con un niño talla baja a que sea el papá y el niño talla baja, ¿no? Entonces, a las personas que a lo mejor estén en la misma situación que de Julio, que también se acerquen, ¿no? En esta diversidad del ser humano hay diversidad de familias, ¿no? Hay diversidad de grupos que se consideran una familia. Entonces, pues a salir adelante, a seguir con la exigibilidad de derechos humanos y seguir organizados. Ese sería como un mensaje que yo pudiera dar. Y pues ahora sí que Julio, ¿no? Que es talla baja, que las personas de talla baja son las que tienen que tomar la voz en todo este movimiento, pues algo que tú puedes aportarnos, ¿no? Más prácticamente. Bueno, pues casi ya, ya dijiste todo tú. Sí, o sea, más que nada, pues, algo que, pues, sí, más que nada, como se los voy a repetir, muchas de las veces estamos también nosotros, como gente pequeña, estamos aislados, estamos en nuestro mundo más que nada, ¿no? No es que estemos cerrados, sino simplemente muchas veces nos creamos un mundo que a lo mejor no es, ¿no? Y es por eso que igual vuelvo a repetir, los invitamos a que busquen alguna fundación en algún estado que le quede más cerca, como lo estaba diciendo Patti. Y de igual manera, si no encuentran en su estado, en la página de Facebook nos pueden localizar. Nada más pónganle Fundación Gente Pequeña o gente pequeña, ahí les van a aparecer ahora sí un montón, aquí ahora sí en todo lo que es toda la República, y pueden preguntar en cualquiera. ¿Saben qué? Yo pertenezco a tal estado, yo quisiera saber si aquí cerca me queda una fundación. ¿Por qué? Porque quiero acercarme, porque los invitamos a que se acerquen, para que ahora sí vean la vida como es más que nada. Porque sí, es muy feo, yo lo digo en mi caso, es muy feo de ver a un niño porque me ha tocado, porque a mi hijo lo tengo no muchas veces, sino lo tengo que llevar a revisiones al hospital, y nos hemos encontrado con niños con acronoplasia. Y créeme que te quedas así, pues no, a lo mejor no pasmado, pero te quedas, oye, ¿por qué niños así? Créeme que los ves y escondidos en la silla. Les hablas y con un temor de que les vayas a hablar o los vayas a saludar. ¿Por qué? Porque por lo mismo de falta de información de los papás, o sea, no saben cómo tratar o cómo impulsar a un niño con acronoplasia, sino simplemente lo que hacen lo sobreprotegen, o sí, más que nada. Entonces te quedas así, oye, pero si tú puedes vivir lo mismo que un niño normal. O sea, por eso es que los invitamos, los exhortamos a que se acerquen a una fundación, para que salgan de dudas y vean en realidad cómo trabajamos o cómo se trabaja, y vean qué van así en sí cómo es la vida de nosotros. A mí me acaba de surgir una duda que justamente también ya tengo tiempo con ella. ¿Cuáles son las complicaciones que se generan justamente por estar en esta condición? Bueno, son varias, ya lo hablabas de la ceguera, de la audición. Es como poco a poco se va mermando en algunos casos. No sé si quieres. Ok, sí, es que cada caso es distinto, o sea, son muchísimos diagnósticos. Se calcula que existen más de 250 tipos de enanismo, es decir, pueden existir más, porque son
se derivan de mutaciones genéticas, algún síndrome, puede ser incluso después del nacimiento se da alguna alteración y se da una talla baja. O sea, realmente en el área médica, por eso les decían, en México, pues la verdad no tenemos casi nada desarrollado, por eso luego se traen expertos de otros países como para ver esta área, y entonces, dependiendo del diagnóstico, es si tiene o no una enfermedad, ¿no? Y si es una enfermedad, ¿qué enfermedad es, no? Él decía una condición en específico que es acondroplasia, que es lo que tiene Julio y que es la displasia ósea más común, ¿no? Pero hay otras, por ejemplo, y atrayendo a colación uno de los temas que hemos empezado también a impulsar mucho sobre el síndrome de Morquio, es un síndrome que es una enfermedad que se le dice de enfermedades raras, ¿no? Entonces tiene poca frecuencia, pero esa es una enfermedad muy agresiva, ¿no? Porque tienen poca esperanza de vida y empiezan a tener diferentes dificultades a lo largo de su vida, ¿no? Empiezan a perder la movilidad no solamente de las piernas, sino de las manos, los brazos, empiezan a perder la audición, la vista, ¿no? Se le empiezan a hacer los ojos un poco grises y empiezan incluso con problemas respiratorios, que tienen que estar oxigenados, que tienen que tener muchísimos cuidados o hacerles diferentes operaciones en la columna vertebral, lo cual puede complicar otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros síndromes, algunas otras displasias óseas que son bien desconocidas, ¿no? Entonces, todo esto depende y entonces ya no solamente es un problema de discriminación o de condición de discapacidad, sino de condición de salud, ¿no? Entonces, sí va variando mucho de acuerdo al diagnóstico y ahí la importancia de si se están viendo personas de talla baja o los papás, la importancia de ver qué diagnóstico tiene su hijo, porque normalmente les dicen tiene acondroplasia, pero no tienen acondroplasia. Viéndolos físicamente, viendo la estructura ósea, no tienen la misma estructura que una persona con acondroplasia. Uno que ya se mete, ve y conoce a la población, puede ver estas diferencias, pero viven toda su vida con un diagnóstico que no es el correcto y con tratamientos que quizás en lugar de beneficiarles, pues les puede perjudicar, y entonces cuando ya se dan cuenta que tenían otra cosa, otro diagnóstico, pues bueno, puede ser demasiado tarde también como para corregir algunas cosas. Entonces la cuestión de los padres es bien importante, siendo talla baja o talla promedio, ver por ejemplo esta cuestión del diagnóstico y toda la cuestión de salud que se derive, ¿no? Ok, y bueno, pues como mencionas, todos los que nos están escuchando, todos estos temas, obviamente más a profundización, se tocan en los congresos que mencionas, el día de la conmemoración, el 27 de octubre, ojalá los puedan acompañar. Si quieres compartir las redes de dónde buscarlos, cómo encontrarlos. Sí, bueno, pues aquí para la Fundación de Ciudad de México y Área Metropolitana es en Facebook, Fundación Gran Gente Pequeña de México AC, y en Twitter, Gente Pequeña DF. Y para el Consejo Nacional, para los que estén de otro estado de la República, en Facebook nada más como Consejo Nacional de Gente Pequeña de México. Ok, pues realmente agradecemos mucho que estén aquí con nosotros, que pues hayan aceptado. Realmente, como pueden ver, es un tema muy amplio. Ahorita se tocaron brevemente los temas, porque en sí pues se podrían hacer muchos programas sobre esto. Como ya mencionó Patti, de una condición específica Morquio, ya estaremos teniendo una entrevista también sobre eso, ya avisaremos la fecha, pero son temas muy amplios y la verdad pues agradecemos que nos hayan compartido todo esto. Julio, tu testimonio la verdad es muy importante escucharlos, ¿no? Ver obviamente, como dice Patti, los cambios que se han dado, las acciones que se están realizando, pero también es muy importante escucharlos a ustedes, ¿no? Darles voz pues a ustedes que son los principales de este movimiento. Entonces agradecemos mucho que nos hayas compartido pues un poco de tu vida, sobre las barreras que te has enfrentado, y pues muchas gracias, agradecemos que estén aquí, y bueno, pues nos despedimos de ustedes, y pues muchas gracias. Gracias. Y pues les recordamos que ahorita tenemos otro programa con Víctor Lizama, entonces los esperamos, y pues muchas gracias. César, ¿algo más que agregar? No, pues nada más agradecerles a ustedes por haber venido, Julio, Patti, gracias allá a Jorge y a Leonardo que nos están apoyando, y bueno, pues quédense con nosotros para entrevistar a Víctor Lizama, y pues esperemos que les haya surgido por lo menos algo de inquietud sobre gente pequeña, que se quieran informar más y que nos estén acompañando el 27 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
vas a decir nada. Lo único que sé es que Elisa se lo merecía. No encuentro a mi hija y nadie sabe dónde está. Te quieren ver, te quieren tocar, te convencen, les dices que sí y luego te dejan sola. Los padres son los que no quieren enfrentar su cuota de responsabilidad. Está insinuando que lo que ocurrió es responsabilidad nuestra como padres. No me gusta que vayas a la escuela. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Ya sabes, te van a mirar feo y se van a burlar de mí, lo de siempre. Ni modo, mija. Así somos. Todas andan de ofrecidas y luego uno es el culpable. Yo solo digo que Elisa no es tan inocente. ¿Y si tu madre no sabe qué hacer contigo? ¡Yo sí! ¿Quieres ser mamá soltera? Mamá soltera. Pero si tú eres el papá. Entiende, no lo vas a tener. Por Dios, eres una niña. Mamá, estoy embarazada de David. ¿Por qué no me haces caso delante de los niños? Ya te dije, mis papás, no quiero broncas. ¿Tus papás? Ni quien te crea, Mariel. Vives sola. Algo anda mal. Algo hacen con los chicos. Es lo normal, Nuria. Son chavos y con la hormona despertando. Pero peínate. Eres mía, Susanita. ¿Qué? ¿A qué le tienes miedo? A ti. No le hagas al socio lo mismo que a Elisa. Ella también quiso. Todas son iguales. Niñas Promedio, basada en hechos reales.